Puedes conocer historias de reyes, de sacerdotes y de grandes guerreros de la Biblia, pero hay una figura misteriosa, silenciosa y casi olvidada que encierra uno de los mayores secretos espirituales de las Escrituras: Melquisedec. Él no tuvo genealogía, no dejó herederos, no construyó templos, y aún así fue llamado sacerdote del Dios Altísimo mucho antes de que existieran la ley, el templo e incluso Israel. Y aquí está la verdad que muchos ignoran. Si todavía no has comprendido quién fue Melquisedec, tal vez no hayas entendido del todo quién es Jesús, porque Melquisedec no es solo una figura del pasado. Es una clave profética, una señal oculta que revela la profundidad del sacerdocio eterno de Cristo. Y eso puede transformar radicalmente la forma en que oras, crees y te relacionas con Dios. ¿Sientes que tu vida espiritual se encuentra estancada? ¿Que tu fe no da los frutos que esperas? Quizás falte entendimiento. El entendimiento de lo que realmente sostiene tu alianza con Dios. Y en este video vamos directo al grano. La revelación de Melquisedec puede ser la clave que necesitas para liberarte espiritualmente hoy. Este no es solo otro video, es un parteaguas. Muchas personas ven los videos de este canal, se sienten impactadas, pero aún no se han suscrito y por eso terminan perdiendo mensajes que podrían haber cambiado sus vidas. No permitas que eso te suceda a ti. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y camina con nosotros en este viaje de revelaciones bíblicas profundas y transformadoras. En este video comprenderás por qué Melquisedec apareció de la nada y se desvaneció en silencio, y por qué eso fue exactamente el plan de Dios. Vamos a sumergirnos juntos en esta revelación que conecta el Génesis con la cruz y que puede reavivar tu fe como nunca antes. Era el 14º año del reinado de Amrafel, cuando la coalición de 4 reyes del oriente cruzó el Jordán y asoló los valles de Sidim con brutalidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, sorprendidas, sucumbieron ante la fuerza arrolladora de los invasores. Lot, sobrino de Abraham, fue capturado junto con su casa y sus bienes. Al saber lo ocurrido, Abraham reunió 318 personas entrenadas en su casa y partió en persecución. Con estrategia y precisión, atacó de noche y derrotó a los reyes, liberando a los cautivos y recuperando todos los bienes. El regreso fue silencioso y rápido, siguiendo el camino de Saabe, también llamado Valle del Rey, al este de Salem. La gente de aquella tierra, acostumbrada a las sombras de los altares paganos y al estruendo de los ejércitos, no previó lo que iba a suceder en aquel atardecer particular. Cuando los primeros hombres de Abraham surgieron en el horizonte, cubiertos de polvo y sangre seca, una figura inusual avanzó desde las murallas de Salem. No venía escoltado, ni portaba banderas de guerra. Vestía túnicas largas y blancas y llevaba en sus manos una bandeja con pan y una ánfora de vino. Su apariencia no tenía la ostentación de los reyes de las naciones, ni el aire rudo de los sacerdotes cananeos. Era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pocos sabían quién era. Ningún escriba había registrado su genealogía, ningún profeta había anunciado su venida. Pero allí, entre el polvo de la batalla y el silencio reverente de la llanura, él apareció, sin ser convocado, sin ser esperado, pero con una autoridad innegable. Melquisedec no era desconocido para los más viejos de la región. Aunque rara vez se le veía fuera de los límites de Salem. Decían que gobernaba con sabiduría y justicia, manteniendo su ciudad libre de alianzas corruptas y de guerras tribales que azotaban Canaán. Pero lo que más intrigaba a los hombres era su doble función. No solo reinaba sobre los habitantes de Salem, sino que también ofrecía sacrificios e intercedía ante el Dios Altísimo.
un título que los pueblos de la tierra rara vez utilizaban, pues preferían nombres específicos de deidades locales, dioses, esculpidos en piedra y madera. Melquisedec, sin embargo, se dirigía a un Dios único, sin imagen, sin templo visible. Su altar era sencillo, sin ídolos, y su fe generaba incomodidad entre los sacerdotes de los pueblos vecinos. Era difícil concebir, en aquella época, a un hombre que concentrara en sí la corona y el sacerdocio. Las tradiciones exigían separar el poder político de lo sagrado, pero Melquisedec transitaba entre ambos con una naturalidad que nadie se atrevía a cuestionar. El encuentro entre él y Abraham no tuvo proclamas ni música ceremonial. Fue directo y silencioso, pero cargado de un peso espiritual imposible de ignorar. Mientras los sirvientes de Abraham terminaban de descargar los bienes recuperados, Melquisedec se acercó a él y ofreció el pan y el vino, no como un gesto de hospitalidad, sino como un acto litúrgico. Era una ofrenda sagrada, hecha en nombre del Dios Altísimo. La multitud que se hallaba alrededor, aún sin comprenderlo plenamente, sintió el peso de aquel momento. El ambiente parecía denso, como si el cielo estuviera atento. Entonces Melquisedec levantó las manos y bendijo a Abraham con palabras firmes. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. No hubo respuesta inmediata por parte de Abraham, solo un gesto solemne. Separó el diezmo de todo lo que había recuperado y lo entregó a aquel hombre. Ningún mandamiento exigía eso, ninguna ley lo obligaba, pero lo hizo con reverencia, como si reconociera en aquel sacerdote una autoridad que venía del mismo cielo, algo anterior a la alianza, anterior a la ley, anterior inclusive al sacerdocio que vendría de Leví. En ese valle, marcado por la sangre y los despojos de la guerra, el gesto de Melquisedec provocó algo invisible, pero decisivo. No era habitual que los reyes se arrodillaran, pero en ese instante la postura de Abraham ante el rey sacerdote no era de superioridad. Había un reconocimiento tácito, silencioso, de que algo mayor estaba en curso. La presencia de Melquisedec rompía las categorías de la época. Él no era israelita, no provenía de la línea de Sem según registros, y aún así invocaba el nombre del Dios verdadero, ese mismo con quien Abraham había hecho alianza. Ningún altar pagano fue erigido por sus manos, ningún sacrificio impuro se asoció a su nombre. Su vida parecía existir al margen del tiempo, sin vínculos visibles con los reinos conocidos, pero tampoco se ocultaba en las sombras como los falsos profetas de los pueblos. Melquisedec estaba allí, actuando con plena autoridad, como si ya supiera lo que debía hacer, como si hubiera sido colocado en ese momento con un propósito específico. Y solo por ese momento. No hay registro de que Melquisedec haya pedido algo. Él no exigió el diezmo, no exigió juramento, no ofreció una alianza militar. Su bendición no estuvo condicionada a sacrificios, ni su presencia estuvo marcada por intereses terrenales, y sin embargo, el impacto de su aparición superó los límites de aquella llanura. Los sirvientes que antes murmuraban entre sí guardaron silencio. Los pastores que seguían a los rebaños de Abraham se detuvieron para observar. Hasta los soldados heridos, acostados en las carretas o sobre paños improvisados, alzaron la mirada al oír el nombre del Dios Altísimo pronunciado con tanta claridad. Era un nombre que no necesitaba explicaciones, un nombre que cortaba el aire como una espada afilada, que confrontaba a todas las deidades inventadas por el hombre. Algunos intentaron comprender el origen de Melquisedec, pero no hubo respuesta. Otros quisieron seguir sus pasos después de que él regresara a Salem, pero las puertas se cerraron tras él y no se supo nada más.
No volvió con ofrendas, ni envió mensajeros. Cumplió su misión y desapareció del registro terrenal tal como había aparecido, con autoridad, silencio y misterio. Los días que siguieron fueron de silencio y contemplación. Entre los hombres de Abraham, ningún relato fue hecho acerca de Melquisedec en las tablillas o registros de la caravana. Pero entre los ancianos y sirvientes más cercanos, su nombre se murmuraba con reverencia. Abraham, por su parte, permaneció en silencio sobre el encuentro. No lo exaltó, no lo explicó. Esto por sí solo causó inquietud. No era costumbre del patriarca omitir eventos significativos. Y aún así, parecía haber una comprensión profunda, casi instintiva, de que aquel episodio no debía tratarse como los demás. Era demasiado sagrado para análisis, demasiado raro para repetirse. La memoria del pan y del vino, del gesto solemne y de la bendición pronunciada quedó como una marca oculta en el espíritu del patriarca. Había en ese acto una anticipación de algo mayor, algo que ni él podía comprender por completo todavía, pero que resonaría a través de las generaciones futuras como una semilla plantada fuera del tiempo. Mientras los reinos aledaños se reorganizaban, Salem continuó en 1900. Silencio. No se envió expedición alguna hasta sus puertas. Ninguna carta fue intercambiada entre reyes mencionando a Melquisedec. Para muchos, era como si él nunca hubiera existido. Pero entre quienes presenciaron el encuentro quedó una certeza inquietante. Aquel hombre no era como los demás. Su ausencia de genealogía documentada, en una época en la que la línea familiar lo era todo, lo convertía en una figura aún más inexplicable. No se sabía quién era su padre, su madre, su pueblo. Y, sin embargo, su autoridad era legítima. Más que eso, era superior. El mismo Abraham, el hombre llamado por Dios, se inclinó ante él en señal de reverencia espiritual. Ese gesto silencioso atravesó el tiempo y perduró, sin explicaciones claras, como testimonio de lo sucedido allí. Un encuentro entre dos hombres elegidos, pero con roles distintos. Uno recibiría la promesa. El otro, desconocido y olvidado por siglos, sería más tarde reconocido como portador de un sacerdocio eterno. El nombre de Melquisedec volvería a surgir de manera inesperada, en palabras poéticas y proféticas escritas siglos después por David, el rey pastor. En el Salmo 110, mientras hablaba del Mesías prometido, alguien que reinaría con justicia a la diestra del Señor, David escribió algo que, para muchos de su tiempo, era incomprensible. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquella frase parecía un enigma. No mencionaba a Leví ni a Aarón, los pilares del sacerdocio instituido por Moisés. Al contrario, evocaba a una figura casi olvidada, anterior a la ley, a la tienda de la congregación y al templo. Sacerdote sin línea levítica, sin altar visible, pero con autoridad reconocida por Abraham, el padre de todos. David, inspirado por Dios, no solo rescataba a Melquisedec de la oscuridad, sino que lo posicionaba como un modelo eterno. Un sacerdote que no dependía de la descendencia, que no se limitaba a rituales exteriores, sino cuya esencia residía en el llamado directo del Dios. En la época de David, esto causó incomodidad entre los estudiosos de la ley. ¿Cómo podía surgir un sacerdote eterno fuera de la línea tradicional? ¿Cómo podía alguien servir ante Dios sin los parámetros mosaicos, sin vestiduras consagradas, sin haber pasado por el tabernáculo? Las palabras del Salmo fueron preservadas, pero no comprendidas en su totalidad. La idea de que habría un Mesías rey que también fuera sacerdote era demasiado osada para la mentalidad religiosa de aquel tiempo. Pero entre líneas de la revelación, el patrón de Melquisedec permanecía como una estructura espiritual invisible.
La orden a la cual él pertenecía no estaba escrita en tablas de piedra ni transmitida por sucesión familiar. Era una orden divina, anterior al tiempo, sustentada por la elección soberana de Dios. Y mientras el pueblo esperaba por un libertador político o por un descendiente de Aarón, el cielo preparaba en silencio un sacerdote rey que vendría no por la tradición de los hombres, sino por el misterio de la elección celestial, alguien que traería pan y vino nuevamente, no solo como símbolo, sino como alianza eterna. Solo fue con la venida de Cristo que las palabras de David empezaron a tener sentido. Cuando Jesús se presentó como el Hijo de Dios, sanando, enseñando y perdonando pecados, los líderes religiosos no sabían cómo clasificarlo. Él no era sacerdote según Aarón, no ministraba en el templo, no se sometía a las ceremonias levíticas. Aún así, hablaba con autoridad. Y más que eso, intercedía, purificaba, ofrecía sacrificio, no con animales, sino con su propia vida. Fue entonces cuando los primeros cristianos, guiados por el Espíritu, comenzaron a comprender. La carta a los Hebreos fue el hito de esa revelación. Allí, con palabras firmes y cuidadosamente escogidas, el autor reveló aquello que el tiempo había velado. Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec, no por herencia, sino por decreto eterno, no por genealogía, sino por autoridad divina. Sacerdote que, como el rey de Salem, surgió sin precedentes humanos, sin origen explicable, sin sucesor. Un sacerdocio que no dependía del templo terrenal, pues se establecía ante el mismo trono de Dios. El autor de la epístola no escatimó en argumentos. Explicó que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Quedaba claro que no se pretendía decir que Melquisedec fuera un ser celestial, sino que su figura, registrada de forma tan enigmática en la Escritura, había sido dejada a propósito sin vínculos familiares para revelar algo mayor. Su ausencia de genealogía no era una omisión accidental, sino una señal. El silencio en torno a su origen y destino apuntaba a un sacerdocio que trascendía los patrones humanos. Y es precisamente este el modelo por el cual Cristo se presenta al mundo, eterno, único, absoluto. Melquisedec, pues, no era solo un personaje del pasado, era una sombra proyectada en el tiempo, anticipando realidad superior, una figura real pero a la vez simbólica, que sirvió de puente entre la antigua alianza y la revelación final. Su breve encuentro con Abraham no fue un episodio aislado, sino el presagio de una alianza que aún se sellaría, no con palabras, sino con sangre. En Jerusalén, en los primeros años de la Iglesia, mientras el templo aún se mantenía en pie y los sacrificios continuaban a diario, el recuerdo de Melquisedec adquirió nueva vida entre los seguidores de Jesús. Para aquellos que habían crecido bajo el sistema levítico, era difícil aceptar que el centro del culto hubiese cambiado. Pero para quienes comprendieron la profundidad de la revelación, el papel de Melquisedec se convirtió en una clave interpretativa. Era la prueba de que Dios operaba fuera de las instituciones humanas, que el verdadero sacerdocio no se limitaba al incienso y a la sangre de animales, sino que era anterior a la misma ley. El rey de Salem había ofrecido pan y vino a Abraham, y ahora, siglos después, Cristo hacía lo mismo con sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, este es mi sangre». No era coincidencia, era continuidad. Era la confirmación silenciosa de una línea espiritual invisible que pasaba por Melquisedec y culminaba en Cristo. Para los sacerdotes del templo, esta idea era intolerable. Reconocer un sacerdocio fuera de la línea de Leví era subvertir todo el sistema. Pero la Escritura, en silencio, sustentaba esa verdad desde el Génesis. La figura de Melquisedec, tan
Breve y enigmática, se convertía ahora en el puente entre las alianzas. Él no había construido un templo, pero servía ante Dios. No ofrecía corderos, sino que repartía pan y vino. No pertenecía a Israel, pero adoraba al Dios de Israel. Y sobre todo, bendijo al mismo Abraham, el patriarca, el padre de la promesa. Eso, por sí solo, establecía su superioridad espiritual. Pues, como argumenta la carta a los hebreos, sin lugar a duda, el menor es bendecido por el mayor. Era una verdad difícil de aceptar para quienes valoraban la descendencia por encima de la revelación. Pero para quienes veían con ojos de fe, todo tenía sentido. Melquisedec no era una excepción a la regla. Él era el principio de ella. Entre los discípulos más atentos, el nombre de Melquisedec comenzó a verse no solo como parte de la historia de Abraham, sino como una figura indispensable para comprender la misión sacerdotal de Cristo. En reuniones silenciosas en los hogares, durante la lectura de los pergaminos, su nombre se pronunciaba con una curiosidad solemne. Él no era un ángel, ni una manifestación divina como el ángel del Señor, pero tampoco era un rey común. Su aparición puntual, sin antecedentes ni sucesos posteriores, era un enigma sagrado. Ninguna batalla fue registrada bajo su mando, ningún reinado extendido, ninguna generación posterior exaltó su memoria. Y sin embargo, allí estaba él, mencionado como modelo de algo eterno. La generación de los primeros cristianos entendió que Dios había dejado en las Escrituras señales deliberadas, puntos de luz ocultos entre narrativas ancestrales, esperando el momento adecuado para ser revelados. Y Melquisedec era uno de esos puntos. Su presencia en el Génesis no era accidental. Su ausencia de detalles era un mensaje. Con el tiempo surgió una reverencia silenciosa hacia el nombre de Melquisedec. No fue objeto de idolatría ni transformado en una figura mística, pero se le recordaba con temor y discernimiento. Su función era clara: servir como testigo de que el plan de Dios nunca estuvo atado a las estructuras humanas. Incluso antes de la ley, incluso antes de la revelación en el Sinaí, ya existía alguien que invocaba al Dios Altísimo y ministraba ante él. Esto sacudía los cimientos de las tradiciones más rígidas, pues mostraba que la gracia no comenzó con Moisés ni con el templo, sino que estaba presente desde los días de Abraham e incluso antes. Para aquellos que se resistían, eso sonaba a herejía. Para quienes creían, era liberador. Melquisedec, con su figura solitaria y silenciosa, mostraba que el verdadero culto no requería aparatos, multitudes ni derramamiento de sangre en cadena. Bastaba ser llamado por Dios. Bastaba ser fiel a lo que el cielo revelaba. Y eso, para los seguidores del Mesías, era la confirmación de que estaban en el camino correcto, aunque incomprendidos por todos a su alrededor. En Salem, donde un día reinó Melquisedec, la historia fue lentamente tragada por el tiempo. Las generaciones siguientes no mantuvieron registros detallados de su vida. Ninguna tumba fue identificada, ningún artefacto encontrado con su nombre grabado. Para los estudiosos, eso fue motivo de interrogante. ¿Cómo podía un rey y sacerdote tan relevante desaparecer simplemente de la memoria de su pueblo? Pero quienes comprendían los misterios de Dios veían eso como parte del propósito. Melquisedec no fue enviado para fundar una dinastía, ni para construir un legado humano. Su misión fue momentánea, pero eterna. Significado. Entró en la historia en el momento exacto en que el plan divino requería una revelación. Apareció en el camino de Abraham, en el resplandor de la batalla, para establecer algo invisible pero real. Después se retiró sin explicación. Su posterior silencio hablaba tanto como sus acciones. Su ausencia obligaba a señalar un sacerdocio que no necesita sucesores.
pues no se concluye. A lo largo de los siglos surgieron interpretaciones variadas. Algunos antiguos pensadores especularon que Melquisedec sería el mismo Sem, hijo de Noé, aún vivo en la época de Abraham. Otros sugirieron que fuera una manifestación angélica, una especie de teofanía. Algunos se atrevieron a verlo como una prefiguración del Espíritu Santo, pero ninguna de esas hipótesis resistía el rigor de la Escritura. El texto bíblico lo presenta como un hombre, rey de una ciudad real, sacerdote de un Dios verdadero, y eso era suficiente. Su grandeza residía justamente en el hecho de ser humano, pero escogido. Necesitar títulos extraordinarios o naturalezas celestiales, un hombre que, en un tiempo de idolatría y guerra, caminaba en alianza con el Dios único, que servía sin reconocimiento, que ofrecía sin buscar el resplandor, que bendecía sin buscar gloria. Era precisamente ese perfil lo que Dios eligió para anticipar al Cristo, porque cuando viniese el verdadero sumo sacerdote, Él también vendría de forma humilde, discreta, silenciosa, pero con autoridad que nadie podría negar. En la comunidad de los hebreos convertidos al cristianismo, especialmente en Jerusalén, la figura de Melquisedec se convirtió en un ancla teológica contra la presión del sistema religioso vigente. Muchos fueron perseguidos por abandonar el sacerdocio levítico y el templo físico, pero quienes comprendían la Escritura hallaban consuelo en su historia. Veían en Melquisedec la confirmación de que Dios nunca estuvo limitado a las tiendas, a las tribus o a las tradiciones, que Él podía levantar un sacerdote entre los gentiles, fuera de la descendencia de Aarón, incluso antes de que existiera Israel como nación. Eso daba valor a los nuevos creyentes, hacía que permanecieran firmes aún sin un altar visible, aún sin sacrificios diarios. Sabían que Cristo, al igual que Melquisedec, no necesitaba del sistema terrenal para ejercer su ministerio. Intercedía directamente en el santuario celestial, sustentado por un llamado eterno. Esa comprensión lo cambiaba todo. No era más necesario volver a las antiguas sombras, pues ahora había llegado el cuerpo de la promesa. Aún así, la sencillez del relato original en Génesis seguía intrigando. Un solo capítulo, apenas unos versículos, y sin embargo, la teología de un sacerdocio eterno se fundamentó sobre esa breve aparición. Eso llevaba a muchos a reflexionar sobre cómo Dios comunica sus verdades. Lo que parece breve e insignificante a los ojos humanos puede llevar un peso eterno. Melquisedec apareció, pronunció la bendición, ofreció pan y vino, recibió el diezmo y se retiró. No se dijo nada más, pero todo lo que necesitaba ser mostrado estaba allí. No fue la extensión del relato lo que determinó su importancia, sino el contenido y el momento. Fue como si Dios hubiera ocultado intencionadamente a ese sacerdote en el tiempo, para revelarlo solo cuando los ojos espirituales estuvieran listos para comprender. Por eso, su figura permanece como una señal, un recordatorio de que el reino de Dios no sigue los moldeados predecibles de la religión. Él es soberano en su elección, y cuando decide levantar a alguien, no hay tradición que pueda impedirlo. Al norte de Salem, entre pastores que cuidaban los rebaños en silencio, circulaban viejas historias acerca de un rey que no cobraba tributos ni marchaba con ejércitos. Decían que salía por las mañanas y oraba en voz baja, mirando al cielo, antes de que se emprendiera cualquier otro movimiento en la ciudad. No se oían gritos de mercado en sus muros, ni adivinos en las plazas. La paz allí era diferente. No era la ausencia de guerra, sino la presencia de un orden espiritual que escapaba a la comprensión. Incluso los pueblos vecinos, que no seguían al Dios de Melquisedec, respetaban aquella tierra. Ningún rey se atrevía a atacarla.
Ningún imperio anexó Salem en sus mapas durante su vida. Era como si una mano invisible preservara aquel territorio. Esto, en sí mismo, alimentaba el misterio. Un rey sin ejército, un sacerdote sin templo, un dominio sin opresión. Todo ello contrariaba la lógica de su tiempo, pero allí estaba, registrado, recordado, preservado en las Escrituras, como una anticipación del reino que vendría, no con fuerza, sino con autoridad espiritual. Décadas después, cuando los apóstoles cruzaban ciudades anunciando que Jesús era el verdadero sacerdote eterno, muchos se enfrentaban a la pregunta inevitable: ¿pero de qué linaje viene? ¿Dónde está su altar? ¿Dónde está su tienda? Y fue entonces cuando Melquisedec se convertía en la respuesta. Había sido la historia precisamente para eso, para que cuando viniese el Mesías existiera un precedente, un sacerdote legítimo que no provenía de Leví, un rey justo que no necesitó sucesión, un hombre de Dios cuyas credenciales no estaban en pergaminos humanos, sino en el reconocimiento espiritual que provenía del propio cielo. Así como Melquisedec apareció repentinamente ante Abraham, Jesús surgió entre los hombres sin seguir los caminos previstos, sin escuela rabínica, sin filiación sacerdotal, pero con una autoridad indiscutible. Ambos vinieron en silencio, ambos ofrecieron pan y vino, ambos bendijeron a quienes creyeron, y ambos se desvanecieron de la vista humana, dejando tras de sí no monumentos, sino marcas eternas en la historia de la fe. En los siglos posteriores, teólogos, rabinos y maestros de las Escrituras continuaron debatiendo la identidad de Melquisedec. Cada generación proponía nuevas teorías, pero ninguna lograba extinguir el misterio que lo envolvía. Esto porque no había sido revelado para ser comprendido plenamente, sino para señalar, como una señal en el desierto. Su función no era brillar por sí mismo, sino reflejar algo mayor que vendría. Aún así, su figura se mantenía firme, como una piedra clavada en el terreno de la revelación. Y para quienes analizaban con atención, esa piedra no estaba fuera de lugar, estaba exactamente donde debía estar. Pues Melquisedec no competía con la ley, él la precedía, no sustituía el sacerdocio levítico, lo superaba en origen y propósito. Y al hacer eso, establecía que la acción de Dios siempre fue mayor que las instituciones humanas, que el plan de salvación no comenzó en el Sinaí, sino mucho antes, cuando un hombre bendijo a Abraham en el valle y repartió con él pan y vino. Con el paso del tiempo, la ausencia de detalles sobre Melquisedec se convirtió, paradójicamente, en su mayor fortaleza. Mientras sacerdotes y reyes dejaban extensas genealogías y hechos registrados, él permanecía como una presencia que no necesitaba probar su existencia. Su autoridad no estaba en las páginas de una cronología histórica, sino en el reconocimiento espiritual de su papel. Esto lo hacía inmune a las corrupciones del tiempo, a las distorsiones de la tradición. Y quizá por eso fue elegido por Dios como modelo del sacerdocio eterno. Un sacerdote que no depende de la línea familiar ni de la sucesión, que no necesita de un altar visible ni de vestiduras sagradas, solo de un llamado divino. Es por eso que cuando el autor de Hebreos comparó a Cristo con Melquisedec, no estaba disminuyendo al Mesías, estaba revelando la profundidad de su misión. Estaba demostrando que Jesús no era solamente un nuevo sacerdote, sino el cumplimiento pleno de un modelo mucho más antiguo, que lo precede a todo y que hasta entonces había permanecido oculto a la plena comprensión de los hombres. En tiempos de persecución, cuando los seguidores de Jesús eran expulsados de las sinagogas y tratados como traidores, el recuerdo de Melquisedec era como una raíz que sostenía la fe de quienes ya no tenían un altar visible. Sabían que el verdadero sacerdocio
ya no estaba en Jerusalén, ni dependía de la estructura del templo, ahora destruido. Estaba en el cielo, donde Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, intercedía perpetuamente. Eso era lo que los sostenía. Ya no necesitaban incienso, sacrificios diarios, ni ceremonias repetidas. El recuerdo de aquel rey sacerdote, que una vez apareció para bendecir a Abraham con pan y vino, servía como prueba de que el culto verdadero podía existir fuera de las estructuras religiosas formales. Eso daba fortaleza a los cristianos perseguidos. Mientras el mundo intentaba empujarlos al margen de la historia, ellos permanecían firmes, sabiendo que su fe estaba anclada en algo que precedía la ley, superaba el templo y resistía el paso del tiempo. Aún hoy, Melquisedec sigue siendo un punto de silencio entre los estruendos de la historia. Su nombre aparece en pocas líneas, pero su impacto atraviesa los siglos. No hay menciones a su muerte. Ninguna crónica relata sus últimos días. Ningún sucesor cargó su título. Y quizás por ello, continúa provocando temor y reverencia en aquellos que se dedican al estudio de las Escrituras. No como un personaje mitológico, sino como un testigo del plan eterno de Dios, un hito silencioso de la soberanía divina. Su figura, envuelta en misterio, sigue desafiando a los sistemas religiosos humanos a mirar más allá de las apariencias, de los rituales, de la genealogía. Él señala hacia lo eterno, hacia un sacerdocio que no envejece, no se corrompe y no se extingue. Y al hacerlo, Melquisedec, aunque ausente, sigue presente, no entre los registros históricos, sino entre los cimientos de la fe que permanece aún cuando todo lo demás se tambalea. En los desiertos de Judea, entre manuscritos ocultos y rollos olvidados, antiguos estudiosos se preguntaron si habría algo más por descubrir sobre Melquisedec. Algunos buscaron registros en pergaminos apócrifos, intentaron trazar conexiones con nombres antiguos, buscaron evidencias de su linaje, pero ninguna búsqueda reveló algo más allá de lo que las Escrituras ya habían dicho. Y esa ausencia no fue un error ni una omisión, fue intencional. Pues Dios había decidido dejar a Melquisedec envuelto en silencio para que su aparición fuera un atisbo de la eternidad. Un sacerdote que aparece y desaparece sin que se sepa de dónde vino o hacia dónde fue. Eso no lo convierte en una figura mística, sino en un hito profético. No vino para ser comprendido en su totalidad, sino para provocar temor y despertar discernimiento. Es precisamente lo que lo hace diferente a todos los demás. Ningún otro sacerdote, rey o profeta fue tan poco descrito y al mismo tiempo tan profundamente significativo. En tiempos modernos, cuando la fe a menudo se trata como una tradición o un hábito, el recuerdo de Melquisedec sirve como un llamado de vuelta a la esencia. Él no fundó una escuela, no dejó herederos, no estableció leyes, pero su gesto, partir pan y ofrecer vino, bendecir a un hombre llamado por Dios, permanece como un símbolo eterno. Esto muestra que muchas veces los actos espirituales más grandes no vienen acompañados de una grandeza visible, vienen en silencio, rodeados de reverencia, y quienes los presencian, como Abraham, nunca vuelven a ser los mismos, porque hay encuentros que cambian el curso de la fe, aun cuando duran solo unos instantes. Y hay hombres que son enviados por Dios solo para una misión, un momento, una revelación, y luego regresan al silencio, dejando tras de sí un legado que no puede ser olvidado, aunque nunca sea explicado por completo. En cada generación aparecen aquellos que intentan transformar a Melquisedec en algo que él nunca reivindicó ser. Algunos lo sitúan entre los ángeles, otros lo tratan como una manifestación del propio Cristo antes de la encarnación. Pero el texto sagrado se mantiene
Firme, sin exageraciones, sin explicaciones forzadas. Él era rey, era sacerdote, era hombre, y aún así señalaba hacia algo que excedía la condición humana. El misterio no reside en su naturaleza, sino en su función. Él es la prueba de que Dios puede levantar a quien quiera, de donde quiera, y para el propósito que Él desee. Y eso basta, pues Melquisedec cumple su papel al ser un tipo, una sombra de una realidad futura. Al aparecer ante Abraham, portando pan y vino, no solo sirvió como sacerdote, prefiguró una alianza que siglos después sería sellada con los mismos elementos por manos clavadas en un madero. Aquella imagen, un rey de justicia y paz, sin genealogía, bendiciendo al portador de la promesa, atravesó la historia como una línea tenue que conecta el Génesis con el Calvario. No por casualidad, era un trazo de la coherencia divina, un hilo invisible que unía el principio con el fin. Al observar la figura de Melquisedec, es imposible no percibir la marca de un plan que siempre estuvo en marcha, aun cuando el mundo aún se organizaba en tribus y en altares rudimentarios. Él representaba aquello que aún no había sido plenamente revelado, un sacerdocio eterno que no dependía de templos hechos por manos humanas. Y cuando Jesús surgió, rechazado por los líderes religiosos, incomprendido por los doctores de la ley, pero recibido por los pobres, los enfermos y los pecadores, fue justamente esa línea invisible la que Él encarnó. No una línea de sangre, sino de elección. No una sucesión por nacimiento, sino por decreto divino, y eso es lo que hace que el sacerdocio de Cristo sea inquebrantable. Así como el de Melquisedec no tiene fin. Para muchos, Melquisedec seguirá siendo una incógnita. Su aparición repentina, su ausencia en los registros genealógicos y el silencio sobre su destino final son elementos que desafían la lógica y el estudio sistemático. Pero es precisamente ese silencio el que fortalece su testimonio, pues lo que importa no es lo que se sabe de él, sino lo que Dios reveló a través de él. Su breve presencia en el Génesis es suficiente para establecer una línea espiritual que alcanza la eternidad. Él no habló de sí mismo, no escribió leyes, ni proclamó visiones, solo apareció, cumplió su misión y desapareció, como una chispa en la oscuridad que, a pesar de ser breve, ilumina los siglos. Y al hacerlo, se convirtió en una señal eterna de lo que Dios puede lograr con un hombre apartado, ungido y posicionado justamente donde debe estar. Un hombre cuyo nombre resonaría en las Escrituras como testimonio del orden superior al que pertenece Cristo. Hoy, cada vez que se celebra la fracción del pan y el cáliz del vino en memoria de Cristo, resuena, aunque en silencio, el antiguo gesto de Melquisedec. Él fue el primero en ofrecer esos elementos como expresión de bendición y adoración al Dios Altísimo, y aunque no lo supo, su acto sencillo sería perpetuado como símbolo de la nueva y eterna alianza. El pan y el vino salieron de las manos de un rey sacerdote que no era judío, no era levita, no era esperado, y aún así era legítimo. Eso enseña que la acción de Dios no siempre viene por caminos predecibles. Él levanta a los suyos desde donde menos se espera. Y Melquisedec sigue siendo la prueba de ello, una pieza clave en el misterio de la redención, posicionada mucho antes de la cruz, pero totalmente orientada hacia ella. Su historia, o mejor dicho, su breve momento en la historia, es suficiente para dejar una marca que ninguna era pudo borrar. Al observar la trayectoria de Melquisedec a la luz de toda la Escritura, se comprende que él no fue una anomalía, sino una anticipación. No surgió para confundir, sino para preparar. Incluso antes de que se diera la ley, antes de que existiera el templo, los levitas o el tabernáculo, Dios ya mostraba al mundo cuál sería el modelo eterno del sacerdocio.
no un cargo heredado, sino un llamado directo de su soberanía. Eso cambia la forma en que se entiende la intercesión, la adoración y el mismo culto. Ya no se trata de ritos exteriores, sino de un acceso real a un Dios que elige y envía sacerdotes según su corazón. Y por eso Melquisedec no necesitaba ser explicado en detalle. Él fue una señal, y las señales no se diseccionan, se reconocen. Él apuntaba hacia lo que vendría, y ese venir se concretó en Jesucristo, no como una ruptura con el pasado, sino como el cumplimiento de lo que ya había sido discretamente revelado. El rey de Salem, tan silenciosamente como había llegado, no se volvió a oír de él. Ningún escriba registró su muerte, ningún altar fue erigido en su honor. Pero su imagen perduró, no en estatuas o canciones antiguas, sino en el centro de la revelación bíblica. Un hombre sin genealogía que ofreció pan y vino, bendijo al portador de la promesa y desapareció, dejando tras de sí un legado invisible y eterno. Y así como vino y se fue sin alboroto, su historia sigue presente, no como el recuerdo de un pasado olvidado, sino como parte del fundamento espiritual sobre el que descansa el sacerdocio eterno de Cristo. Y quien lo contempla con discernimiento no ve solo a un personaje antiguo, sino el reflejo del cielo en plena acción, revelando, aunque sea por un instante, lo que estaba por venir desde el principio. Melquisedec no fue solo una curiosidad bíblica, fue una señal viva de que el plan de Dios siempre estuvo en movimiento, incluso cuando nadie lo percibía. Y hoy, esa misma revelación sigue resonando, recordándonos que Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno, que intercede por nosotros con autoridad celestial. Acabas de recibir una poderosa llave espiritual. Ahora, la elección es tuya: ignorar este llamado o profundizar en el propósito que Dios ha preparado para ti. Y dime, ¿qué parte de este mensaje te conmovió más? ¿Ya habías oído hablar de Melquisedec? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo durante este video? Escribe en los comentarios. Leeré cada uno con atención. Edificará a otras personas en el canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. No dejes que estas revelaciones pasen desapercibidas. Aquí encuentras contenidos que fortalecerán tu fe, abrirán tus ojos espirituales y te ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y mira, si este mensaje te habló, entonces el próximo video será aún más impactante. Haz clic en la pantalla y continúa este camino de fe, revelación y transformación espiritual. Aquí no te detengas. Que Dios te bendiga poderosamente. Gracias por estar conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Shalom.